Está de regreso en Tijuana Carlos Valencia, el actor que nos había abandonado, nos había dejado, nos había puesto tristes, pero ya regresó. Carlos Valencia, ¿cómo estás? Jaime, muy contento de estar de nuevo compartiendo y hablando de un trabajo que se va a presentar en Tijuana, que tengo mucho que no me presentaba acá. Así que ¿Cuánto estoy muy tiempo, contento. cuánto tiempo te fuiste a la Ciudad de México? Me fui 24 años. Ah, Me fui en el 2000, que fue la última función que dimos con la Divina Fauna en el Teatro Helénico, ahí nos quedamos. Y en esos 24 años vine a hacer dos espectáculos, 2 años, pero en realidad estaba más con un pie fuera que aquí. ¿tú comenzaste en qué año? Comencé en el 97, en Sí. el 97 con Nacho Flores de la Lama en Teatro Universitario. Oye, yo tengo unas fotos donde tú estás desnudo en el río Rita y está Frida Kahlo a tu lado. Sí, ese fue por ahí del 95. Entonces comenzaste Eh, antes. sí, es cierto, en el 80 es verdad, tienes toda la razón. Comencé en el 89 exactamente. Pues ¿Cómo la foto puedes, que, cómo puedes olvidar esos tiempos de una Tijuana movida? porque yo era un adolescente todavía muy confundido, estaba iniciando y aunque me tocó esos años tan extravagantes de nuestra ciudad, aún no me sentía parte porque pues tenía 15 años. Estaba estudiando con quienes formaban el movimiento, pero yo no me sentía parte. Entonces, creo que es a partir de los 90 donde yo me integro y entonces ya cuento esos años como propios, ¿no? Pero la foto que mencionas, Jaime, es cuando yo salto de ser actor de Ignacio Flores de la Lama en teatro universitario y empiezo a dirigir teatro. Y el espectáculo del que hablas se llama La Casa del Camaleón Azul, que era un enfrentamiento entre un amante de, de Diego Rivera, un travesti supuestamente, y la gran Frida Kahlo. Entonces ellos se enfrentan en un diálogo muy escabroso sobre el amor del hombre en cuestión, del objeto de deseo que era Diego Rivera. Yo tengo una fotografía donde está Pati Higuera, Frida Kahlo, orinando en una Exacto. vacinica. Sí, No la puedo mostrar, esa, no la puedo mostrar. pues esa era la línea de trabajo del teatro de ese entonces, de Tijuana. Era muy arriesgado, muy contestatario, muy transgresor. Había pues todos los actores en ese momento éramos muy libres en la exploración escénica y nuestras propuestas eran eso, muy arriesgadas. Ese era el teatro que se hacía entonces. Nacho estaba presentando una obra en las escaleras traseras de la Casa de la Cultura. Coward se apropiaba de un piano en un café. Estábamos saliendo de los teatros y de los foros. Primero porque era muy difícil y solo existía uno al que todos queríamos accesar y era difícil por los costos, era el Secut, ¿no? Y que creo que sigue siendo, ¿no? El objeto de deseo de todos. Pero en aquel momento los grupos no esperaban el presupuesto, no esperaban que hubiera un apoyo. Hacíamos cosas con lo que hubiera, con lo que existiera. Entonces, eh, pues esa escena en particular, pues creo que es una fotografía bastante fiel de lo que nos atrevíamos a hacer como comunidad teatral en esos años.
Luego te fuiste a México y te vimos en televisión y en cine. Sí, me fui a México como creo todos los actores tijuanenses que tenemos agarrada la cartelera en México, nos vamos con la intención de seguir haciendo teatro y de buscar la manera de vivir económicamente de él. Pero hay un momento en el que las producciones televisivas o cinematográficas te alcanzan. Y es cuando hace, pues no mucho, 2 décadas tal vez, la televisión empieza a abrir un espacio en la producción de series, donde los requerimientos de guión y de personajes, pues eran más exigentes. Entonces requerían un equipo creativo más sólido, actores con un registro más amplio, con una escuela más arriesgada, porque sus personajes eran muy complejos. Entonces los actores de teatro empezamos a tener mucha cabida en la televisión, porque eran los personajes a los que podíamos darle vida quienes teníamos una carrera y una formación teatral. Entonces, pues fui uno de ellos que recibe eh, su primer papel y me enamoro de alguna manera del trabajo en las series, de estos personajes que tienen una vida más larga, ¿no? En fin, la producción cinematográfica y teatral me enamora y el teatro se vuelve pues un lugar al que recurría eh, poco tiempo por los tiempos de filmación, que son muy extensos y muy largos. Llegaste a recibir nominaciones incluso, ¿no? Sí, hubo por una película bastante fuerte, La Cuarta Compañía. Con esa película me nominan al Ariel como mejor actor de reparto y lo digo bien contento porque me lo gana otro tijuanense, así que no hay problema. Se quedó en casa el Ariel, José Meléndez, ¿no? Que él dice que es tijuanense, aquí hizo su carrera, entonces por eso decimos que es tijuanense. Y después, al año siguiente, hay una telenovela, un melodrama clásico de Televisa, por el que me nominan a actor de reparto por un villano alcohólico que hice. Y pues como no me preocupaba yo porque me maquillaran, pues entonces les decía, no, así aviéntate, pues es un alcohólico, no lo vas a poner guapo. Entonces, y lo cuento como chiste, pero es una realidad. Esas pequeñeces en el trabajo actoral, pues digo, puedo hablar de situaciones más profundas, pero pongo un ejemplo. El hecho de que un actor para Televisa no cuidara la belleza física que pretende o que cree tener, que no se pone el actor antes que el personaje, eso lo agradece mucho y entonces te empiezan a exigir pues un trabajo actoral más elevado. Y creo que eso ayudó a que surgiera esa nominación en la que yo soñaba de niño, pues yo de niño me crió la tele, entonces lo que yo veía era cine de oro y novelas, ¿no? Catalina Krill y este Reina y todas esas novelas. Y yo soñaba como cualquier niño de esa edad ganarse un TV y novelas, ¿no? Ser parte de Juguemos a Cantar. Entonces, esa nominación me hizo darle un regalo al Carlitos que soñaba en su infancia ser actor de novelas. Bueno, ahora estás de regreso en Tijuana. ¿Qué tienes? ¿Qué traes? Pues empiezo mañana, maestro Chaides, Sí. con Las Mar. Es, ah, es un proyecto por el que me becó el Fondo Nacional para la Cultura de las Artes en 2010. Sucedió, salió una nota periodística en la alerta, en las noticias rojas del periódico sobre un asesinato en Oaxaca.
un asesinato terrible por lo gratuito y lo ridículo, que es lo que lo volvía muchísimo más violento, haber asesinado a una persona, a una pareja que va a disfrutar un fin de semana a la playa y hacen de ellos un jolgorio de la violencia, asesinando a uno de ellos simplemente por ser afeminado. Entonces, solo por eso. Y dejan vivo a uno para que sufriera más, no solo la ausencia, sino el recordatorio de lo violento que fue eso. Y ese es un hecho real que ocurrió y que sigue ocurriendo, pero bueno, eso ocurrió en el 2009. Yo meto la beca para escribir la obra y me la dan. Y esto es yo estando en Ciudad de México. Pues obviamente la beca la obra, perdón, la termino de escribir como a la mitad de beca, a los 6 meses, y el otro semestre decido producir el montaje y llevarlo a cartelera. Y desde entonces la obra estuvo en 3 temporadas en la Ciudad de México, el monólogo, después de una gira en un festival de monólogos que hay en nuestro país, y regresa a una última temporada en el Foro Shakespeare. Pasan eh, pues casi 14 años, yo regreso a Tijuana y este miedo y esta necesidad de buscar paz la vuelvo a sentir, pero yo como persona al regresar a mi ciudad. Y sentí que era necesario volver a hablar de esa historia y de todas los bemoles, todos los accidentes e incidentes que deja en los seres humanos que quedan vivos como espectadores de ese crimen. Y tomé las riendas porque quise darle una experiencia al espectador mucho más cercana que la que tenía. Eh, eh, el quitar la escenografía, acercar al espectador al escenario, a poner a dialogar el personaje con el espectador como un socio de un vínculo emocional que todos estamos compartiendo. Entonces, ese es el proyecto que me regresa a mi ciudad. Yo hace muchos años tenía esta misma necesidad, incluso en el mismo teatro, pero tuve que regresar a México a hacer un montaje que me interesaba mucho y se quedó el plan en veremos. Entonces se está retomando el día de mañana. Ayer fue nuestro ensayo general y me convencí de que había tomado la mejor decisión porque eh, creo que no solo es un regalo personal, creo, algo que siempre quise montar en mi ciudad, pero pues por la situación geográfica en la que estaba, no pude en su momento. Muy bien, entonces se presenta en las tablas. Estamos 4 días, van a ser 4 días. Sí, estamos a partir de mañana, es jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de octubre a las 7:30 de la noche. Y el domingo es a las 5 de la tarde. Es una obra que se considera que puede ver un público mayor de 15 años. Eh, es un espectáculo, es un monólogo, es una puesta en escena a la que cualquier persona puede tener acceso, porque estamos hablando de lo que a todos nos pasa: el amor, la soledad, eh, el miedo, la incertidumbre. Entonces son temas que todo mundo conoce y reconoce en su vida. Entonces, para la gente que no haya ido al teatro, esta es una buena oportunidad. No necesitas saber ni haber visto teatro. Es lo que yo quisiera llamar una comunidad que quiero que haga tanto personaje como espectador para dialogar sobre lo importante que es saber, saber enamorarse, saber despedirse a tiempo y saber vivir con valentía en una sociedad tan vulnerable como en la que estamos.
Te agradezco la entrevista, Carlos Valencia. Muchísimas gracias, Jaime. Espero que estés por ahí. ¿Eh? Claro que sí. Muchas gracias. Hasta pronto a todos.